Hola, vamos a empezar la explicación del trabajo práctico número 4 de historia para los terceros años. Este trabajo se resuelve enteramente con el material que está en las hojas. No necesitan ningún otro tipo de material. Empecemos. La primera parte del trabajo, en la primera hoja vamos a encontrar las características que tiene la región del Río de la Plata y Buenos Aires para fines del siglo XIX. Eso quiere decir en qué circunstancias se encontraba el Río de la Plata y Buenos Aires como capital del virreinato para ese entonces. Y a partir de ahí, qué situación va a empezar a tener cuando se rompan las relaciones con la metrópoli, que en ese momento es España, y a partir de ahí, ¿qué relación vamos a empezar a tener con Inglaterra? De ahí viene este segundo título, que es las invasiones inglesas, que a pesar de que fueron dos y de que fracasaron las dos, sin embargo, los ingleses van a tener una relación muy estrecha que tiene que ver con lazos comerciales que se van a generar a partir de la ruptura con España. A pesar de que ya había lazos comerciales, ¿por qué? Porque Buenos Aires era el lugar donde los ingleses hacían el contrabando, y como las invasiones fracasaron, la idea era lograr una dominación, o como dice el texto, una colonización financiera. Y otra importante consecuencia de estas invasiones inglesas tiene que ver con que los criollos se sintieron poco defendidos por lo que va a ser la metrópoli de española. Entonces, si se tuvieron que defender solos porque el virrey huyó y además no tuvieron apoyo, sino que tuvieron que formar, como dice acá, las milicias, que en ese caso estaban encabezadas por el regimiento de patricios, del cual va a ser jefe Cornelio Saavedra, que a su vez, una vez que se inicie todo este proceso revolucionario, va a ser el presidente de la primera junta de gobierno. ¿A qué voy con todo esto? Que se tomó conciencia de la fragilidad que tenía España para defender una colonia y de que los criollos podían defenderse perfectamente. Entonces, si Napoleón invade España y pone al rey Fernando VII preso y la autoridad del rey está cuestionada y ni siquiera pudieron defender en 1806 y 1807 las colonias, entonces la necesidad de depender de una metrópoli que no tiene ningún tipo de ventaja comienza a formar la idea de hacer una junta provisoria de gobierno, y ahí se va a crear la primera junta con Cornelio Saavedra y a la cabeza, y un grupo de criollos y de españoles. Lo que todos celebramos cuando vemos la Revolución de Mayo, la reunión en el Cabildo y todo lo que se puede ver cuando eran chiquitos en las revistas como El Anteojito. Más allá de eso, el trabajo tiene como objetivo otro tipo de cosas. Entender que durante 1810 y hasta 1820 se van a suceder un montón de gobiernos que son frágiles porque no pueden encontrar la unidad. Entonces, si hablamos de Revolución de Mayo, ¿qué hablamos cuando hablamos de una revolución? Hablamos de cambios estructurales. Ahora bien, en el caso del Río de la Plata y en este proceso de formación del Estado Nacional, no fue tan fácil llegar a un acuerdo de gobierno. Por eso, el futuro Estado no va a surgir de una manera simple y sencilla, sino que va a haber luchas, peleas por diferentes maneras de ver la economía, de entender la política. Por eso acá dice claramente que este tipo de revolución no llegó claramente para darnos un proceso revolucionario que va a terminar
rápidamente en la formación de un Estado homogéneo, no va a ser así, va a ser el fruto de un largo y conflictivo proceso. Entonces, a partir de ahí, acá tienen en la hoja que sigue la cronología, la línea de tiempo de estos 10 años, de 1810 a 1820. Lo que se ve acá, que no es obviamente para que lo sepan ni de memoria, ni mucho menos ni nada, tiene que ver con que ustedes vean la cantidad de gobiernos, primera junta, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio, la cantidad de gobiernos provisorios que se formaron y los espacios en donde se nucleaban esos gobiernos. Por ejemplo, la Asamblea del año 13. Y en el medio de todo esto vamos a encontrar que en julio del 16 se va a firmar la Declaración de Independencia y la forma de gobierno que estaba en ese momento era el directorio. Entonces, vamos a ver que después lo que vemos acá es una inestabilidad política muy grande. Seguimos. Ahora vamos a ver que no todo el virreinato estaba de acuerdo con separarse de España y no todos estaban de acuerdo en que Buenos Aires lidere esa separación con España. Entonces vamos a ver acá que hay espacios geográficos que no están de acuerdo con esto. Por ejemplo, el Paraguay, el Alto Perú o Montevideo. Y para esos espacios en los que no estaba de acuerdo, la primera junta mandó tropas con diferentes personajes históricos. Por ejemplo, el general Belgrano se fue al sur, el general Belgrano fue a el norte. Entonces, a pelear en el norte para tratar de repeler al enemigo español. Más tarde va a venir San Martín con su campaña del cruce de los Andes para liberar el continente. Entonces, seguimos un poquito más con los tipos de resistencias que se va a encontrar el gobierno provisorio que en ese momento era la primera junta, que ya los hablamos, que ya dijimos, el Virreinato del Perú, Montevideo, Paraguay y el Alto Perú. Más allá de todo esto, que se mandaron tropas para tratar de eliminar cualquier tipo de resistencia a esta revolución, vamos a ver que dentro de todos los problemas que hay, que va a ser uno y principal la lucha contra España, pero también qué tipo de forma de gobierno vamos a encarar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una monarquía? ¿Una república como había pasado con Estados Unidos, que recién se había independizado y formó una república? Bueno, el tema no es tan fácil decidir qué tipo de forma de gobierno vamos a tener. Por eso no se firmaba la independencia, por eso había conflictos entre los que querían una monarquía, entre los que querían una república, y además hay diferentes tipos de intereses que van a derivar en lo que después vamos a llamar, como dice el texto, unitarios y federales. Los que quieren un poder centralizado, ya sea en Buenos Aires o en otra provincia, pero muy fuerte, y en donde el resto de las provincias sean nada más que territorios dependientes de un poder central. O el sistema federal, que lo que va a querer que es las provincias sean completamente autónomas y tomen decisiones propias, aunque sí haya un poder que nuclea al país, pero con autonomía provincial. Dicho esto, nos falta hablar un poquito de las diferencias económicas, los diferentes proyectos económicos. Básicamente hay dos. El proyecto en el cual Buenos Aires se vería más beneficiada, que es el libre cambio, donde este proyecto económico implica dejar entrar los productos extranjeros sin ningún tipo de control y con la menor cantidad de impuestos posibles. A este sistema librecambista se le va a oponer el sistema proteccionista, que implica que defender un poco las producciones locales de cada una de las provincias. Acá en el mapa vamos a ver qué tipo
de sistema implica uno y qué tipo de sistema implica otro. Eso lo van a tener que contestar ustedes en algunas preguntas. En cuanto a las consecuencias de este periodo que está signado por las guerras contra España y por las guerras entre los diferentes proyectos de país, vamos a ver que obviamente las economías de las provincias quedaron destrozadas y que hubo un cambio, fíjense acá en este mapa A y B, hubo un cambio de cómo se manejaban las relaciones comerciales antes, que es el A, y después de la revolución, que es el B. Fíjense cómo antes estaba todo centrado en Lima, en el Alto Perú, y de Lima iba para España, y acá también entraban desde Buenos Aires al Alto Perú. Buenos Aires era una especie de patio trasero de lo que era el virreinato. Sin embargo, a partir de la Revolución de Mayo, a partir de la ruptura de los lazos con la metrópoli española, fíjense acá cómo España se ve completamente reemplazada por Gran Bretaña, por Inglaterra, y cómo el Alto Perú y Lima dejaron de ser algo principal y Inglaterra y Buenos Aires para tener un esquema económico diferente. Espero que lo vean bien. Miren bien este mapa, es muy importante cómo cambia el circuito comercial. Y acá viene el tema de las actividades, que ya habíamos hablado un poco, que las preguntas están relacionadas con las características que tenía el Río de la Plata en ese momento y lo que venimos hablando hasta ahora. En el caso de la Revolución de Mayo, acá te dicen qué tipo, de qué manera se formó el Estado Nacional en la Argentina. Ya dijimos que no fue un proceso fácil. Así que fíjense en el recuadro, en este recuadro de acá, esa la van a responder con este recuadro de acá. Ahí se los voy a mostrar. Acá habla de cómo surge el Estado. Seguimos, esa era la 1, seguimos con la 1 y la 2, y ahora sigo. Vamos a encontrar, acá vamos, 1, 2 era la que acabo de decir, la 3 dice, los distintos gobiernos tuvieron diferentes problemas para mantener el poder, explica dónde estaban los focos de resistencia. Los focos de resistencia ya los nombramos, están enumerados. No hay mucho más que decir que mirar las páginas anteriores. ¿Qué papel adquirió Buenos Aires en este proceso? Acuérdense que dijimos que antes de la Revolución era un patio trasero por donde a lo sumo entraba el contrabando de Gran Bretaña, de Inglaterra, y después va a ser la capital de un virreinato que va a generar el inicio de la Revolución de Mayo y va a tratar de sofocar cualquier intento de que la revolución no triunfe. Y ahora bien, dice, ¿qué reacción tuvieron el resto de las provincias con respecto a este predominio de Buenos Aires? Ya también lo hablamos un poco, qué pasó con las provincias, cómo hubo focos revolucionarios y cómo Buenos Aires, desde la primera junta y después desde la junta grande, desde el directorio y los triunviratos, intentaron sofocar las rebeliones. ¿Y qué pasó con las provincias a nivel económico a partir de ahí? Fíjense que habla de los proyectos económicos y políticos, acuérdense, y a partir de ahí el tema de ver en el mapa cuál representa un proyecto unitario y cuál representa acá, y cuál representa, miren acá en el mapa, cuál de estos dos mapas representa un proyecto unitario, cuál de estos dos mapas representa un proyecto federal. Miren los dibujitos y creo que les va a salir solo eso. Después, dentro de esa pregunta, van a encontrar completar el cuadro, ¿no? ¿Qué implica un gobierno unitario? ¿Qué implica un gobierno federal? ¿Qué implica un proyecto económico de libre cambio? Lo acabo de decir. ¿Y qué implica un proyecto económico proteccionista? Después, ¿qué más? Bueno, ¿qué consecuencias económicas trajo para las provincias de Buenos Aires, para las provincias y para Buenos Aires? Diferentes cosas. Acuérdense que las provincias se vieron muy perjudicadas con esto. Bueno,
acabamos de analizar el mapa de los circuitos comerciales y después este tema de qué papel va a jugar Inglaterra y Buenos Aires a partir de que cambió este circuito comercial y cómo no importa que hayan perdido las invasiones, hayan perdido esta expulsión que hicieron en 1806 y 7 con las invasiones inglesas, y al fin y al cabo los ingleses van a dominar el escenario económico a partir de 1810 en el Río de la Plata. Yo creo que con esto ya estamos. Cualquier cosita seguimos, pero yo creo que a partir de ahora esto es el inicio y con esto pueden tranquilamente completar el trabajo.